Se utiliza un evaporador de doble efecto, dos evaporadores en serie, para producir agua pura a partir de agua de mar que contiene 3.5% en peso de sales disueltas. El agua de mar entra al primer evaporador a 300 Kelvin a una velocidad de 5.000 kg por hora, y el vapor saturado a una presión de 4 bares alimenta un conjunto de tubos en el primer evaporador. El vapor se condensa a 4 bares, y el condensado se extrae a la temperatura de saturación que corresponde a esta presión. El calor generado por el vapor que condensa en los tubos ocasiona que el agua se evapore de la disolución de salmuera a una presión de 0.6 bares, constante en el evaporador. La salmuera contiene a la salida 5.5% de sal. El vapor generado en el primer evaporador alimenta un conjunto de tubos en el segundo evaporador. El condensado de los tubos y el vapor generado en el segundo evaporador a una presión de 0.2 bares constituyen el agua pura que se produce durante el proceso. Cuando resuelvas el problema, considera que las disoluciones de salmuera en ambos evaporadores tienen las propiedades físicas del agua pura y que éstas operan adiabáticamente. En este caso, vamos a tomar que el Cp de la disolución es el mismo que el Cp del agua pura, que es de 4.18. Y bien, ahora le damos una interpretación al problema. Para empezar, sabemos que tenemos dos componentes, las sales, X, y el agua, que sería Y. Ahora bien, el problema nos dice que tenemos dos evaporadores, el evaporador 1 y el evaporador 2. En el evaporador 1 va a entrar el agua de mar que tiene una concentración de sales de 3.5%. Entonces, a esta agua se le va a evaporar cierta cantidad de agua y va a salir como vapor. Entonces, el agua restante va a quedar con las sales y va a estar aún más concentrada. Ahora va a estar con un 5.5% de sales. Finalmente, el agua concentrada va a entrar al segundo evaporador y se le va a evaporar nuevamente más agua. Finalmente obtenemos una salmuera aún más concentrada. Ahora también el problema nos explica que el evaporado que obtenemos en el primer evaporador va a utilizarse para evaporar el agua en el segundo evaporador. Entonces este vapor se va a condensar en líquido y se va a juntar con el evaporado que obtuvimos en el segundo y finalmente obtenemos todo el agua pura que se necesita. ¿Qué otros datos nos da el problema? Pues nos da la alimentación, que es el valor de A, en este caso 5.000 kg por hora. Las fracciones las calculamos con las concentraciones que nos dieron al inicio. En este caso la fracción de sales 0.035 y la de agua es lo que resta para llegar a 1. Mismo en el segundo caso, que la fracción de sales ahora es 0.055 y lo restante, que es la fracción de agua, es 0.945. Nos están diciendo que la temperatura de entrada del agua de mar es 26.85 grados Celsius ya convertidos de Kelvin. También nos dan la presión a la que trabajan ambos evaporadores. El primer evaporador trabaja a una presión de 0.6 bares y el segundo a 0.2 bares. Utilizando tablas podemos saber que la temperatura a la que se encuentran es 85.94 grados Celsius y 60.06 grados Celsius. Entonces el líquido va a salir del evaporador a la misma temperatura a la que se encontraba, que es 85.94. Por otra parte, nos dicen que se utiliza vapor saturado en el primer evaporador para evaporar el agua de mar. Entonces este vapor saturado nos dicen que entra a una presión de 4 bares. Si utilizamos tablas de conversión, sabemos que a esta presión la temperatura debe ser 143.6 grados Celsius. Entonces la temperatura a la que entra es la misma a la temperatura que sale. Sin embargo, entra como un vapor saturado y sale como un líquido, por lo que va a perder calor. Ok, ahora vamos a etiquetar todo este proceso. A va a ser la entrada de agua de mar, B es la salida del agua de mar más concentrada y C es la salida de agua aún más concentrada del segundo evaporador. D va a ser el agua que evaporamos en el primer evaporador. E va a ser el agua condensada que utilizamos del primer evaporador. F va a ser el agua evaporada en el segundo evaporador. G va a ser la unión del agua que salió del segundo evaporador y la que utilizamos del primer evaporador. Así que G va a ser el flujo de nuestra agua pura. W1 va a ser el
vapor utilizado para la evaporación en el primer evaporador, y W2 va a ser el condensado que se obtuvo del mismo, así que la masa de este se va a mantener constante. Ahora pasemos a la resolución de los incisos. En el primer inciso nos piden que dibujemos y etiquetemos el diagrama de flujo del proceso. Esto ya lo hicimos anteriormente. También nos piden que calculemos la entalpía específica de cada flujo, mismas que obtendremos más adelante. Segundo, nos piden la velocidad a la que debe entrar el vapor al primer evaporador. Esto se refiere a que calculemos la cantidad de vapor necesaria para evaporar el agua en el primer evaporador. Para obtener la velocidad de vapor en el segundo inciso, vamos a hacer un balance de calor en el primer evaporador. Entonces, el calor de entrada es el mismo al calor de salida, por lo que el calor de W1 más el calor de A es igual al calor de D más el calor de B más el calor de W2. Sabemos que el calor es igual a la masa por la entalpía, entonces obtenemos esto. Finalmente, lo que nos interesa despejar es W. Como W1 y W2 valen lo mismo, entonces va a ser solo una incógnita la que vamos a tener que despejar. Ahora bien, para resolverla lo que necesitamos va a ser los flujos de los demás procesos, además de sus entalpías, mismas que vamos a calcular más adelante. Lo primero que vamos a hacer es obtener el valor de los caudales para la fórmula que necesitamos. En este caso ya conocemos A, que es 5000 kilogramos por hora. Lo que no sabemos es el valor de B ni el valor de D. Como tenemos dos incógnitas, vamos a obtenerlas a partir de un sistema de ecuaciones. Primero va a ser un balance de masa en el primer evaporador. Sabemos que B más D es igual a 5000 kilogramos hora. Para la segunda ecuación solo haremos un balance de agua en el primer evaporador. Esto se va a hacer únicamente multiplicando los factores anteriores por las fracciones de agua en cada uno de los procesos. En este caso, la fracción de agua en la alimentación de agua de mar es 0.965. En B, como se concentró el agua con sal, va a disminuir, ahora es 0.945. En el caso de D, como lo que obtuvimos era un vapor de agua, que prácticamente es agua, la fracción es totalmente agua, por lo que va a ser 1. Finalmente vamos a calcular estos valores, ya sea por un método de sustitución o simplemente metiéndolos en una calculadora. Finalmente los valores de B son 3181.81 y D es 1818.18 kilogramos por hora. Ahora vamos a obtener los valores de la entalpía para W1 y W2. Esto lo vamos a hacer con tablas. Primero hay que saber que W1 es un vapor saturado y W2 es un líquido saturado. Para encontrar la entalpía de W1 y W2, nos dice el problema que trabajan a una presión de 4 bares. Por esto sabemos que la temperatura a la que se encuentra es 143.6 grados Celsius. Lo único que hacemos es dirigirnos a la tabla de entalpía y como comentamos que W1 es vapor saturado, su entalpía es 2738.6. En el caso de W2, que es un líquido saturado, su entalpía es 604.74 kJ por kilogramo. Muy bien, ahora saquemos las últimas tres entalpías que nos faltan, la de D, la de B y la de A. B y A en este caso son líquidos, por lo que su entalpía se calcula multiplicando su Cp por el delta T. En este caso nos dijeron que el Cp se comportaba como el de agua pura, entonces va a ser de 4.18. Su delta T va a ser la temperatura que nos dijeron a la que se encontraban ambos líquidos. Así obtenemos estas dos entalpías. En el caso de D, como estamos hablando de un gas, lo vamos a obtener directamente de tablas. Conocemos su temperatura, así que solo buscamos la entalpía. Finalmente, ya nada más tomamos los datos que calculamos anteriormente y los vamos a meter en nuestra fórmula. Así obtenemos que el flujo de vapor necesario es 2216.56 kg por hora. Así que este es el vapor que se necesita para evaporar todo el agua de mar que necesitamos en el primer evaporador. Ahora continuemos con los incisos. El inciso C nos pregunta la velocidad de producción de agua pura. Y el inciso D nos pregunta la concentración final de la salmuera. Esta es la que obtenemos al final del evaporador 2. Para saber cuánta agua pura se está produciendo, tenemos que saber cuánto está fluyendo de evaporado en el primer evaporador y cuánto está fluyendo en el segundo. Finalmente, solo hacemos una suma.
Para esto primero tenemos que saber cuál es el flujo que tenemos aquí en F. Para obtener F, también podemos hacer un sistema de ecuaciones en el que vamos a tener dos incógnitas. Vamos a calcular F y vamos a calcular C. Para obtener F y C vamos a tener que armar dos ecuaciones. La primera la vamos a obtener haciendo un balance de calor en el segundo evaporador, con los calores de entrada y los calores de salida, siendo de entrada los de B y D y los de salida los de E, F y C. Ya sabemos que calor es igual a la masa por la entalpía o bien el caudal. Y bueno, algo que tenemos que saber es que el flujo de D es el mismo que el flujo de E. Esto ya se había comentado antes. Las entalpías que corresponden a D y a B ya las calculamos anteriormente. Simplemente restan calcular las de E, las de H y las de C. Para calcular las entalpías vamos a ver qué es lo que tenemos. Primero, sabemos que D es un vapor saturado. Aquí se va a condensar y va a salir como un líquido. Entonces, para calcular su entalpía, tenemos que tomar en cuenta la temperatura a la que está entrando. Simplemente buscamos la temperatura en tablas y obtenemos la entalpía. Ahora, para los otros dos, tenemos que tomar en cuenta la temperatura a la que se encuentra nuestro evaporador, que es 60.06 grados Celsius. Como en este caso este es un líquido, ya conocemos la forma de calcularlo, que es multiplicando el Cp por el delta T. En este caso este es un vapor, así que se va a calcular, o bueno, se va a buscar la entalpía en tablas con esta temperatura. Así es como obtenemos los valores de la entalpía, la de E de 359.85 kJ kilogramo, la de F 2609.7 kJ por kilogramo y la de C 251.05 kJ por kilogramo. Ya que obtuvimos las entalpías, vamos a darle formato a la primera ecuación que obtuvimos, que era esta. Vamos a dejar todas las incógnitas de un solo lado y lo que ya conocemos del otro lado. Así obtenemos esta fórmula de aquí. Para la segunda ecuación vamos a hacer simplemente un balance de masa, donde sabemos que lo que entra en B va a salir en los caudales F y los caudales C. Aquí mismo, lo que entra en B va a salir en F y va a salir en C. Con estas dos ecuaciones lo único que tenemos que hacer es poner los datos que ya habíamos sacado en sus correspondientes lugares y finalmente ya obtenemos las dos ecuaciones, siendo esta la primera y esta la segunda. Nuevamente pueden sacar los valores de F y C haciendo algún método de sustitución o bien pueden utilizar la calculadora para más rápido. Obtenemos que el valor de F es 1636.65 kilogramos por hora y de C es de 1544.34 kilogramos por hora. Ahora, para calcular el flujo de agua pura, solo hay que recordar que tenemos que sumar el flujo de E y el flujo de F. Con la suma obtenemos que el valor o el flujo de agua que se obtiene, agua pura, es 3454.83 kilogramos por hora. Para el inciso D nos preguntan la concentración de la sal al final del proceso. Para esto vamos a hacer un balance de sal en el segundo evaporador. Para saber qué está pasando, nos vamos a regresar a nuestro diagrama. Esta es la salmuera que se obtuvo en el primer evaporador. Aquí va a entrar y se va a evaporar una cantidad únicamente de agua. Significa que toda la sal que entra aquí va a salir aquí. Es por eso que en el balance el flujo de F va a ser igual a 0, porque aquí no encontramos nada de sal. Por lo tanto, el flujo de sal en B es el mismo de flujo de sal en C. Lo que nos interesa en este caso es únicamente la fracción de sal que va a salir en C. Simplemente hacemos una sustitución. Esto va a pasar dividiendo y ya obtenemos la fórmula. Nada más metemos los datos correspondientes y para obtenerlo en un porcentaje lo vamos a multiplicar por 100. Así es como sabemos que la concentración con la que va a salir la salmuera va a ser de 11.331% en sales.